Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis político, económico, social, con la voz, con la opinión de diversos especialistas, con el comentario, el análisis de expertos, líderes de opinión, periodistas, comunicadores que conocen, que saben y entienden precisamente del quehacer político, que conocen a profundidad los fenómenos sociales y que analizan de manera imparcial los contextos, las problemáticas coyunturales del país. Es un placer recibir noche al director general de la revista Expresión Total, al señor licenciado don Jorge Tinajero. Señor licenciado, buenas noches, ¿cómo está usted? Placer saludarlo, bienvenido. Doctor Julio Jiménez, muy buenas noches a usted, muy buenas noches a su auditorio. Señor licenciado, sin lugar a dudas, México vive un momento histórico, una situación coyuntural, un contexto de transformación, pero como en toda revolución, toda transformación y todo proceso de cambio, hay momentos en donde la violencia, la incertidumbre, pues a veces hasta la delincuencia toman un rol determinante. Hay un momento incluso de incertidumbre judicial, legislativo, varias problemáticas que estoy convencido que desde su perspectiva como profesional de los medios de comunicación, como líder de opinión y como comunicador nos podría compartir su opinión. ¿Qué opinión le merece este fenómeno social, político, económico y social, señor? Doctor, muy preocupante. Se acaban de llevar también elecciones en España y el socialismo tiene aceptación. Desafortunadamente, lo que está sucediendo a nivel global es que nuestra memoria es muy corta, entonces hemos dejado que avance el discurso mesiánico, el discurso de las promesas sin los sustentos verdaderos. Y enfrentamos una verdadera problemática, una problemática que diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales de aquí de México deben de tener un diálogo abierto precisamente para generar las condiciones de economía, educación, salud y lo que lleva al bienestar de la gente, como es el deporte, las artes, las ciencias, porque lo que hoy tenemos en estos subsidios para los jóvenes, para las madres solteras, para los adultos mayores, que es una situación verdaderamente favorable, pero que a futuro no hay cómo sostenerla. Y esta situación ha sido aprovechada también por la corrupción, por las mafias, por los grupos delincuenciales, porque ha sido una apertura que genera caos más que certidumbre. Entonces estamos viviendo un momento histórico sumamente importante, sumamente precioso, importante porque ya es mucho lo que existe en las bibliotecas, ya es mucho lo que han hablado los analistas políticos, ya es mucho lo que han hablado la gente en la ONU, en la Organización de los Estados Americanos, y nuestra memoria es muy, muy corta. Hemos vivido en la parte occidental cierta época de paz que nos hace creer que un gobierno entra y sale y uno permanece como ciudadano. Pero hoy en día, si no tomamos en cuenta todas las variables, los contextos, poco es lo que vamos a encontrar en cuanto a progreso. Y mucho es lo que tenemos hoy en día en cuanto a subsidios. Ya no digamos dádivas, subsidios. Y que la gente los va a defender a todo, porque si nos ponemos en la situación de el ama de casa
que está criando a sus hijos. Son jóvenes que ya están en el bachillerato, en la universidad, y que a lo mejor son muy buenos estudiantes y reciben ese apoyo, es excelente. El caso de los adultos mayores es también muy bueno, pero sin embargo, los medicamentos y los servicios están al triple. O sea, el kilo de tortilla te cuesta 22 pesos, la gasolina no está al triple porque afortunadamente no he llegado a ese momento, hablando de México, y la canasta básica está triplicada, ya no digamos duplicada. Entonces, esta etapa que estamos viviendo y en la que se están preparando los partidos de coalición, en los que ya está preparado Morena, para elegir a quienes pueden ser los candidatos para de ahí sacar ya a la presidencia. Los aspirantes. Sí. Es muy importante que dialoguen y que busquen permear. Don Jorge, vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos para seguir platicando con el director general de la revista Expresión Total, el señor licenciado Jorge Tinajero. Y bueno, vamos a regresar presente para hablar del contexto político electoral, de las corcholatas, de los aspirantes del Frente Amplio, de Xóchitl Gálvez, de las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral, de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sobre todo del contexto del titular del Ejecutivo Federal. No le cambie, seguimos contrastando ideas aquí. Así es, amigos, pues ya estamos de regreso en esta mesa de análisis con el licenciado Jorge Tinajero, director general de la revista Expresión Total. Usted ya puede revisarla, puede consultarla precisamente en todas y cada una de las plataformas y redes sociales de Contrastando de Noticias. Una revista en donde especialistas, líderes de opinión, profesionales y expertos expresan, comparten su opinión, su liderazgo sobre este tema coyuntural. Le preguntábamos al señor licenciado don Jorge Tinajero la coyuntura presente sobre este tema político electoral. Lo escuchamos. ¿Qué opinión le merece este contexto, don Jorge? Muy interesante. De alguna manera ha sido despectivo el término de corcholatas, porque hay que darles la importancia a quienes están al frente de cargos, como la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Gobernación, el gobierno de la Ciudad de México. Pero bueno, empezamos esta carrera por tener a los candidatos, a los posibles futuros candidatos de los partidos de oposición del partido de Morena, precisamente que pudieran ser sus representativos para la presidencia de México. El efecto que hoy estamos viviendo es el de una Claudia Sheinbaum que arranca con handicap, pero que la percepción es que está parada, está limitada. Sin embargo, ya en las calles se está volanteando en la Ciudad de México, buscando que siga en ese avance. Por otra parte, Marcelo Ebrard está buscando reflectores, ha buscado el reflector con Claudia Sheinbaum, no van a tener mesa de diálogo, está buscando también el reflector de este fenómeno de Xóchitl Gálvez, que el señor presidente pues la puso ahí en la mesa. Dice Xóchitl que en el momento que quiera hacer un debate,
lo puede hacer con él. Adán Augusto no encuentra los caminos de resaltar, probablemente esté cabildeando, pero ya los tiempos son muy cortos. Y qué hablar de nuestro amigo Noroña, que realmente no tiene la estructura, ese arranque, ese empuje. Aquí lo interesante, doctor, es el movimiento que está generando Xóchitl Gálvez, que ya ha reunido más de 150,000 firmas de apoyo, que es lo que están pidiendo los partidos de oposición, para ir tomando posiciones al frente, y que desafortunadamente tuvo ahí algunas amenazas en el estado de Oaxaca, situación que pues no es favorable para ninguno de los candidatos, pero es un fenómeno interesante. Así es, debo agradecer en este momento, ya nos acompaña el prestigiado empresario, ex senador de la República, don Jorge Luis Preciado, que ya está aquí con nosotros en esta mesa análisis. Don Jorge, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenido, señor. Buenas noches, bien y de buenas, aquí con el gusto de saludarlos. Gracias. Platicamos precisamente con el director general de la revista Expresión Total, el licenciado Jorge Tinajero, sobre el contexto de este fenómeno en donde el Ejecutivo Federal pues ha aprovechado las mañaneras, ha aprovechado la coyuntura de este escenario que el propio recurso que le proporciona la Presidencia de la República ha aprovechado para denostar, descalificar, especular sobre los trabajos de la oposición, de los aspirantes a ocupar este cargo como representante del Frente Amplio Opositor. Don Jorge Luis Preciado, tú estás en este momento, en este proceso, precisamente cumpliendo con los requisitos de forma y fondo, con las 150,000 firmas, con este liderazgo que te caracteriza a nivel nacional, con esta gran capacidad de operación. ¿Cómo va este proceso? Platícanos cómo lo estás viviendo desde tu trinchera en este momento. Bueno, mira, yo en primer lugar pues sigo recorriendo el país. Esta semana tenemos ya 5 estados, que vamos a acabar el 29 en Oaxaca, en Tuxtepec, y de ahí vamos a ir un poco hacia la costa de oaxaqueña. Pero mira, yo lo que veo son varias cosas. La primera, es claro que el Ejecutivo Federal, por su propia personalidad, pues no dejó que ninguno de sus allegados creciera políticamente, de alguna manera se desarrollara y tuviera pues una visión y un discurso propio. Creo que la figura presidencial exacerbada como la ha tenido Andrés Manuel, creo que opaca bastante a quienes hoy él lanzó a una competencia en la que al final del día pues él va a ser el único elector. Y entonces en ese sentido pues es claro que de pronto la oposición se pone de acuerdo, surgen varias figuras importantes que lo que hacen es demostrar que tienen un mejor nivel, un mejor acercamiento que lo que en este momento ellos están proponiendo, y por supuesto que el presidente pues entra a una etapa de preocupación donde obviamente pues la forma de reaccionar pues está atacando a la oposición, descalificando el proceso, y bueno, yo creo que es parte de lo que vamos a vivir, ¿no? Yo les decía a mis compañeros, pues nosotros no vamos a competir con ninguno de sus precandidatos, realmente la competencia es contra el presidente, contra los 23 gobernadores, contra la estructura y el dinero del gobierno federal, contra los militares y en algunos lugares hasta contra el narcotráfico. Entonces realmente el escenario no es tan halagüeño, pero bueno, es parte de lo que ha sido la realidad política del país durante los últimos 100 años, desde 1929 que se funda el Partido Nacional Revolucionario hasta el año 2023, en el que casi va a cumplir 100 años de que se institucionalizaron algunas de las competencias más importantes en materia electoral. Para quienes venimos del siglo pasado, la actuación del presidente pues es una imitación o es un regreso al priato del 1929 de Calles, al Partido de la Revolución Mexicana de Cárdenas y al PRI de Ávila Camacho, es decir, el modelo del control de los poderes fácticos, el ejército, la delincuencia, los órganos electorales y el ataque hacia los opositores, pues es algo muy nuevo para mucha gente, pero para quienes venimos del siglo pasado, pues era la comida de todos los días. Entonces, pues estamos acostumbrados a enfrentar este tipo de presidencialismo exacerbado con un excesivo control hasta sobre sus propios candidatos. Y bueno, esa es la realidad que tiene el país, es la realidad con la que tenemos que lidiar. Y bueno, máxime que además de ser un hombre
que le encantan las cámaras, pues es un hombre que le encanta el pleito también. Entonces, pues estamos ahora sí que en una situación bastante interesante, por decirlo menos. Claro. Vamos a un pequeño corte comercial. Estamos platicando con dos grandes líderes, un líder político, un abogado, un empresario reconocido y respetado a nivel nacional, don Jorge Luis Preciado, hoy aspirante en este proceso interno del Frente Amplio Opositor para ocupar el cargo de representante en el proceso de elegir al candidato de la presidencia de la República. También nos acompaña el director general de la revista Expresión Total, el licenciado don Jorge Tinajero. Vamos a un pequeño corte comercial y seguimos contrastando ideas. No le cambie, regresamos. Amigos, estamos de regreso precisamente en este contexto político, económico, social. Estamos platicando con dos líderes muy fuertes, dos hombres muy ubicados en el contexto informativo, en el contexto político empresarial, dos hombres muy informados, dos mexicanos responsables, don Jorge Luis Preciado y Jorge Tinajero. Antes de irnos al corte, platicamos sobre este tema tan peligroso que es el abuso de poder. Pasando en Oaxaca, ¿qué pasó el fin de semana con el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, don Jorge Luis Preciado? Bueno, mira, yo creo que hay una invitación por parte de los gobernadores de los estados emanados de Morena, de quitar un poco la actuación del Ejecutivo Federal. Entonces, obviamente, una vez que son electos, obviamente buscan el control de las cámaras, el control del Poder Judicial y el control de los órganos constitucionales autónomos, como lo vimos a nivel federal con el tema del INAI, FETEL, la Comisión Nacional de Carburos, por supuesto el INE, la Comisión de Derechos Humanos, por dar solo algunos. Y obviamente los gobernadores quieren quedar. En octubre del año pasado asumieron en Oaxaca el control de la Fiscalía General del Estado. En diciembre fueron por 4 de los magistrados que integraban el Supremo Tribunal de Justicia Estatal. Y ahora, pues no es la excepción, fueron por el Tribunal Superior de Justicia Administrativa y Anticorrupción. Entonces, y lo grave es que lo hacen con un desaseo terrible, ¿no? El mismo día mandan la iniciativa a la Cámara, el mismo día la aprueban y ese mismo día por la tarde ya tienen las propuestas listas de los magistrados, y lo cual pues lo hacen con un total desaseo y desapego al procedimiento y al proceso parlamentario. Yo creo, sin lugar a dudas, que va a haber recursos de inconstitucionalidad donde la Corte va a tener que intervenir y salvaguardar, pues ahora sí que la autonomía de estos poderes constitucionales a nivel estatal. Ya claro, la Corte le dio un buen revés al gobernador del estado, ahora que modificó la Constitución para que por lo menos 50 municipios que utilizan los usos y costumbres para elegir a sus autoridades, pues no lo hicieran. Lo que te decía es que ya la Corte le resolvió ya un asunto delicado al gobernador en contra, que fue el tema de la paridad. Es decir, habían modificado la Constitución para que los municipios donde se eligen a las autoridades municipales por la vía de los usos y costumbres, el gobierno había determinado que ya no era necesaria la paridad. Sin embargo, la Suprema Corte le declara inconstitucional esta reforma y obliga a una nueva elección en 50 de los municipios para que acaten el principio del 50% para hombres, 50% para mujeres. No me queda duda que la Corte va a intervenir, para dudas va a poner orden allá en Oaxaca. Perfecto. Voy con el licenciado Jorge Tinajero. Don Jorge Tinajero, ¿qué opinión le merecen estos actos arbitrarios, abuso de poder, violación a nuestra Constitución? ¿Será un acto para quedar bien con el titular del Ejecutivo Federal? ¿Será un acto para empezar a generar laboratorios? Mire, la opinión, más que la opinión, creo que es una flagrancia que ya se ha vuelto común en este sexenio, en distintas ocasiones, en distintos sentidos.
con los servicios de salud, de seguridad pública. Podemos ver que el presidente quisiera que nadie ni nada se le atravesara en el camino, y es por eso, como bien lo dice el ex senador, que estamos viendo todo este tipo de cosas. Aquí, si me permite, doctor Julio, y aprovechar el valioso tiempo del ex senador, el PAN ha estado luchando años contra el PRI y ahora le toca luchar con Morena. Creo que de aquí a fin de año, de sexenio, vamos a seguir viendo esos abusos de poder. Lo que me gustaría, si me lo permites, comentar con el ex senador, estos abusos de poder, ¿hasta dónde considera, ex senador, que le van a afectar al gobierno? Esa es una. Y por otro lado, ¿tendrá algún debate con Xochitl o hay coincidencia en los proyectos? Y la otra, ¿qué es lo que está ofreciendo don Jorge Luis Preciado para la ciudadanía? Pues es muy importante y muy valioso este tiempo en Contrastando Ideas, y que en este momento pues gozamos de la presencia del ex senador. Lo que te decía es que realmente a Morena no le afecta en nada los excesos de poder. Está demostrado que a pesar de no haber logrado por lo menos 10 cosas que habían prometido, desde la desmilitarización, mandar a los cuarteles a los militares, el crecimiento económico al 6%, la creación de más de 1 millón de empleos. Podríamos hacer una lista grandísima de lo que prometieron y que no cumplieron, y la gente sigue votando por ellos. Desde que llegó López Obrador han ganado 23 gobernaturas, repitieron la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, electoralmente no les está impactando las decisiones que están tomando a nivel gobierno, porque las siguen disfrazando como decisiones en favor de los ciudadanos, en virtud de que los órganos constitucionales y el resto de los poderes se están corrompidos, ¿no? Es un poco la intención y la venta. Lo segundo, la diferencia entre Xochitl y yo en términos de programa, si bien nos unen las cosas que hay que resolver por el país, sí tenemos visiones distintas. Ella tiene una ideología más cercana a la izquierda, yo la tengo más cercana al centro derecha. Entonces, y nos dividen temas como la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, por supuesto el tema de eutanasia, por supuesto el tema de matrimonio entre personas de un mismo sexo, la adopción homoparental, en la que yo no estoy de acuerdo. No creo que exista el derecho de adoptar, creo que existe el derecho de ser adoptado y de restituirle al niño lo que ha perdido, que es un padre y una madre, y no 2 padres o 2 madres. Entonces, creo que en esa agenda de izquierda que Xochitl maneja, tratando de ganar un poco de adeptos de Morena, que además necesitan venir con nosotros porque están en un status quo, en un lugar muy cómodo en este momento, y no creo que se vayan a tratar de venir con él que salga del frente. Pero bueno, ella maneja este tipo de discursos hace muchos años. El otro gran tema en lo que no coincidimos es, yo sí creo que hay que ayudar a la gente que no pueda mantenerse por sí misma, adultos mayores, discapacitados. Pero hay una cantidad de jóvenes que pueden estudiar, que pueden trabajar y no lo hacen porque simple y sencillamente el gobierno les da un cheque. Entonces yo creo que sí hay que dejar de mantener, ¿verdad? Y si se encuentran en una situación muy complicada, hay que ayudarlos, pero solo mientras consiguen trabajo o mientras regresan a la universidad. Creo que en esa parte sí no hay coincidencia. No creo que todos los programas sociales los tengamos que seguir manteniendo exactamente como los tiene el actual gobierno, sin que haya una corresponsabilidad del otro lado. En Estados Unidos, por ejemplo, se les presta dinero para que vayan a la universidad, y una vez que son profesionistas, ya ganan bien, pues obviamente reintegran este recurso. Aquí no pasa nada, les puede dar el cheque mensual, se lo echan en caguamas el fin de semana y el siguiente lunes se van a su casa a descansar. Entonces, creo que debe haber una corresponsabilidad. Y lo tercero, yo creo que son cosas diferentes. Una cosa es saber los problemas del país y otra cosa es haber vivido los problemas del país. Entonces, yo he pasado por muchas etapas de mi vida, migrante, 7 años, haberme volado la barda de los Estados Unidos a los 6 años, a los 15, a los 19, trabajar allá, mandar dinero a México, estar deportado, regresar, terminar mi carrera de abogado, invertir. Hoy exporto Blueberry, arándano azul, zarzamora, dragon fruit a Estados Unidos, a Canadá, a Europa. Tengo una cría de jabalís bastante interesante. Entonces, cuando ya tienes también la otra, ya no solamente la de la cultura del esfuerzo, sino que también te das cuenta
que los empresarios hemos sido absolutamente ignorados por este gobierno. El 85% de las obras se dan sin licitación. No tuvimos ningún apoyo durante el COVID, al contrario, teníamos que seguir pagando IMSS, Infonavit, impuestos, IVA, ISR, y todavía sin tener que mantener a flote nuestras empresas y pagarle a nuestros empleados durante 2 años sin tener un solo ingreso. Claro. Entonces, en otros países como Europa, Estados Unidos recibieron apoyos extraordinarios por parte del gobierno. Nosotros no tuvimos absolutamente nada más que deudas. Entonces, creo que debe haber un gobierno que voltee a ver a los empresarios y un gobierno que quiera crear empleos. Los empleos no los genera el gobierno, los empleos los generamos los que tenemos ahorita. Yo tengo más de 140 empleados y obviamente si me preguntas a mí, ¿a quién le debes de ayudar? Pues yo creo que es mejor ayudarle y abrirle créditos y facilidades a un empresario para que genere los empleos que se necesitan, que está regalando dinero a lo loco. Obviamente también sé por qué lo hacen por un control electoral, pero no hay país que lo aguante. No lo aguantó Cuba, no lo aguantó Venezuela, hoy 4 millones de venezolanos en Estados Unidos, no lo está aguantando Argentina y no lo va a aguantar Colombia con Petro. O sea, realmente estamos en una situación muy complicada que si no hacemos algo al respecto, este país se va a ir a la quiebra. Vamos con don Jorge Tinajero. Don Jorge Tinajero, ¿qué opinión le merece este tema que es preocupante para la economía nacional, que es preocupante para la sociedad y para el sector empresarial? Don Jorge Tinajero. En cuanto al petróleo, doctor. Sí, la parte económica. México es un país dependiente del petróleo y bueno, hemos tenido accidentes terribles, fugas, que le llama el presidente de una pequeña fuga de aceite, ¿no? Sí, pues nada más hemos tenido más de 150 pequeños accidentes durante lo que va del sexenio. Y quiero recalcar, mi querido doctor, te agradezco la invitación, pero agradezco también mucho el comentario del senador, porque es preciso en lo que él está comentando en cuanto a la parte empresarial abandonada, y en esta parte empresarial de México, pues simplemente Petróleos Mexicanos es la empresa de petróleo en el mundo más endeudada que existe, y este es un grave problema porque es una empresa que durante mucho tiempo pues ayudó para los subsidios, y ahora que no contamos con ella se debe de beneficiar a la parte empresarial, no en la parte económica, pero sí en la parte de permitirles la apertura y el apoyo para la generación de empleos. O sea, sin la parte empresarial pues nadie comería en este país. Los subsidios pues no son eternos, como él lo ha dicho. Hoy en día necesitamos que esa parte empresarial sea muy transparente para con el público, porque quiero aprovechar que está él aquí, y si no dan los políticos ese mensaje tan claro de que no están en contra de los apoyos, pero como lo dijo el ex senador, están a favor de que esos apoyos regresen en ciudadanos bien preparados que generen apoyo e impulso a la empresa, a las tecnologías, y el país pueda vivir mejores épocas. Eso es muy, muy importante, porque hoy en día pues tenemos que manejar ese discurso, porque lo dijo el señor presidente cuando estuvo de opositor, hay que aceptar lo que a uno le den y al final votar por lo que uno crea conveniente. Entonces, creo que es muy importante que el empresario deje ese mensaje muy, muy claro, que no está en contra de los mexicanos, que no está en contra de los trabajadores, que no está a favor de la explotación. Hoy en día, todas las empresas necesitan de los coaching que hagan que los equipos se integren y trabajen como relojito, precisamente primero para sostenerse, para crecer y evolucionar. Eso es muy, muy importante. No solo en Estados Unidos o en otros países, sino aquí en México, eso ya existe. Y a esa base que él tendrá que recorrer todos los estados, a esa base que están recorriendo algunos otros perfiles de candidatos, es muy importante que lleguen a esas filas para que comprendan que no está uno en contra de ellos por ser político, por ser comunicador, por ser empresario, sino que es necesaria la educación, la cultura y el conocimiento bien llevado para poder hacer que cada economía en cada región sea sustentable. Hoy en día el turismo de aventura, el turismo que está administrado por los comuneros es exitoso sin duda. No hay un ejemplo que no haya sido exitoso,
porque Claro. están convencidos de la fortaleza y de la riqueza que tienen en su lugar de origen y solo basta comunicarla. De ahí la importancia de nosotros los comunicadores de los distintos medios en todos sus géneros. Entonces, Muy sí bien. es un problema fuerte. De acuerdo. Ya tenemos a don Miguel Bárcena, ya está con nosotros. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Julio, gracias. Ya nos cambiamos de dispositivo porque en el otro, por alguna razón, el micrófono estaba encendido, pero ustedes no me escuchaban. Muy buenas noches. No te preocupes. Bienvenido. Oye, traes un tema, una bomba en el contexto ambiental, un tema alarmante para los mexicanos, la economía petrolera y el impacto medioambiental, estos derrames, estos accidentes que comentaba don Jorge Tinajero. Platícanos cómo está este contexto, por favor. Bueno, mira, los accidentes causados por petróleos mexicanos o por empresas asociadas a petróleos mexicanos no son nuevos. De hecho, buena parte de la contaminación de este país se inició con la producción petrolera. Y en la época de López Portillo se presentaban muchos accidentes e incidentes de los cuales no nos enterábamos porque en ese entonces no existía todo lo que tenemos hoy, teléfonos inteligentes, satélites, redes sociales, etc. Esta situación siempre se ha presentado, pero ahora que tenemos todo esto y que los ambientalistas y los científicos pueden monitorear cualquier accidente prácticamente en cualquier lugar del mundo, hemos visto que Pemex, además de que ha disminuido el presupuesto de mantenimiento, aunado a que buena parte de la vida útil de muchos de sus ductos, el propio Pemex lo reconoció hace poco en un comunicado en el que señala que la vida útil de los ductos, que es de unos 30 años, en el caso de algunas instalaciones ya dio lo que tenía que dar. Y si no le das el mantenimiento preventivo necesario o sustituyes estos equipos, pues es evidente que los accidentes se van a presentar con mayor frecuencia. El tema de fondo es por qué Pemex ha reducido el mantenimiento o el presupuesto para mantenimiento. Y la respuesta es muy fácil, Julio, porque todo este dinero se va a la construcción de la refinería Dos Bocas y a la rehabilitación de las otras 6 para que puedan tener una mayor capacidad de producción. Lo cual es grave porque no solo estamos poniendo en riesgo a los trabajadores de la empresa, a los trabajadores de las empresas paraestatales, sino que también estamos poniendo en riesgo a la salud de los mexicanos y estamos impactando el medio ambiente. Hace unos días hubo una falla, un accidente en el complejo Nohoch, del cual hubo un incendio, murieron 3 personas, y un especialista argentino, el Tamborini, creo que se apellida, es un experto, es un cartógrafo geofísico, un doctor que se dedica a monitorear precisamente cuál es el impacto de las grandes infraestructuras en el medio ambiente. Estuvo buscando imágenes vía satélite y encontró que la mancha de esta fuga que se pudo haber presentado entre el 3 y el 4 de julio no había sido reportada por Petróleos Mexicanos. Es decir, aparte de todo lo que ya hablamos, vemos que Petróleos Mexicanos es una empresa poco transparente y que cuando dice algo es poco creíble porque generalmente tiende a minimizar las cosas o miente. Aparte del poco mantenimiento que hay del final de la vida útil de muchas instalaciones, está la disminución de mantenimiento, el presupuesto para mantenimiento, y luego la falsedad de Pemex, la poca transparencia que hay y la facilidad que tiene para mentir, que eso no nos sorprende porque esa es parte de la moneda de cambio de la 4T, ¿no? Minimizar, esconder, mentir y luego echarle la culpa a los demás. Este científico argentino dijo que no había duda, por los cálculos que hizo, de que la mancha tenía unos 400 kilómetros de diámetro. Y Pemex pues dijo que la mancha era de 0.6 kilómetros, es decir, de 600 metros cuadrados. Es decir, de una canchita de fútbol al tamaño de una ciudad. ¿Qué sucedió ahora? Bueno, pues científicos de la UNAM también se sumaron al monitoreo y también ratificaron que las dimensiones de la mancha son muy grandes. Esta mancha ya llegó ayer a costas de Tamaulipas. Ya en las playas, los bañistas y las personas que estaban vacacionando con sus familias empezaron a encontrar restos de chapopote, lo cual confirma que este accidente obviamente ocurrió y que sus dimensiones son mucho mayores de las que quiere reconocer Petróleos Mexicanos.
Y por si fuera poco, Pemex le echa la culpa a los contratistas, que son muchos, cuando Pemex es el que los contrata, es decir, él es el que decide a quién contrata y a quién no. Por lo tanto, el principal responsable sigue siendo Petróleos Mexicanos. Digo, no hay forma de que puedan hacerse a un lado en sus responsabilidades. Ahora, Claro. el otro tema de fondo, Julio, es que los accidentes en este sexenio se han incrementado considerablemente por las razones ya expuestas. Así es. Más o menos en promedio tenemos unos 60 accidentes al año. No solo derrames marítimos, sino en tierra, por incendios, por fugas, incluso una que se presentó hace poco en Dos Bocas, porque con las prisas que tienen por terminar, estaban llevando a cabo algunas obras y en lugar de suspenderlas, pues continuaron. Esto generó una chispa cuando una pipa estaba descargando combustible y entonces generó el accidente. Los otros son el pan de cada día y tienen que ver con el robo de combustible, con el huachicol. Y además de las pérdidas que tiene Pemex en cuanto al volumen de lo producido, en cuanto a lo que les roban, lo cual se traduce en menores ingresos, el otro tema de fondo es que las labores se les llama remediación, es decir, remediar, corregir, sanear todo lo que ha causado Pemex, son muy pocas las acciones que llevan a cabo. Y como el gobierno mexicano es juez y parte, la Profepa no hace mucho, la CEA, que es la Agencia de Seguridad de Energía Ambiental, tampoco hace lo que le corresponde, y la Semarnat, que es la mamá de todos, pues simplemente voltea para otro lado y no dicen absolutamente nada. Impactos al ambiente, impactos a la salud, hay que ver cómo está la salud de las personas que viven en las refinerías que están cercanas a Salamanca, que están cercanas a Minatitlán, en Coatzacoalcos, Veracruz, obviamente en Tula, en Hidalgo. Así es que es un cúmulo de cosas. Uno, que no evitan incendios o accidentes. Dos, que no corrigen en el menor tiempo posible. Tres, que no remedian. Y cuatro, que no destinan el presupuesto necesario. Pero fíjate que quién es el principal afectado o la principal afectada es Petróleos Mexicanos, porque claro, las calificadoras tienen un modelo de negocio que les presentó Petróleos Mexicanos en el sentido de que iba a incrementar su producción. Cuando este gobierno tomó posesión, más o menos México producía 1.800.000 barriles diarios de petróleo. Cada barril tiene 159 litros aproximadamente. Y López Obrador prometió que íbamos a llegar a una meta de 2.100.000, un poquito más. La realidad es que hoy, con todo y las adecuaciones de las 6 refinerías que ya existían, se está produciendo alrededor de 1.500.000 barriles diarios. Es decir, estamos muy por debajo de la meta y estamos muy por debajo de lo que estábamos en el 2018 o a finales del 2018. Y esto lo toman en cuenta las calificadoras porque, como las cuentas no le salen a Pemex, y como ya decía Jorge, esta empresa es la más endeudada del mundo, no solo en su género, sino del mundo, punto. No hay empresa que haga más dinero que Petróleos Mexicanos. Y aunque es cierto que estos años han disminuido su deuda en aproximadamente un 19,000 millones de dólares, es una empresa que debe una burrada de dinero. Entonces, hay fugas, hay disminución en la producción, hay agotamiento de los mantos petroleros, Pemex produce menos, vende menos, gana menos, esto afecta el modelo de negocio y por eso las calificadoras disminuyen su calificación en cuanto a los bonos, pero a esto hay que sumarle precisamente la falta de transparencia y la falta de credibilidad. Estos dos aspectos también están afectando la evaluación que hacen las calificadoras de Petróleos Mexicanos. Así es que tenemos la tormenta perfecta en Pemex, disminución de presupuesto, falta de mantenimiento, obsolencia de muchas instalaciones, disminución de los mantos, disminución de la producción petrolera y una deuda que se ha disminuido es porque el gobierno ha estado absorbiendo parte de esa deuda en lugar de ese dinero utilizarlo para tener más y mejores hospitales, escuelas, carreteras, puertos, etcétera. Eso sería, desde mi punto de vista, un panorama general. Pues es un tema alarmante, permíteme decirlo, Miguel Bárcena,
Es un tema muy preocupante porque a nivel nacional e internacional tiene repercusiones terribles, medioambientales, económicas, presupuestales, internacionales. Yo quisiera pedirle, estamos en la recta final de esta mesa análisis, a don Jorge Luis Preciado, miembro precisamente de este proceso interno del Frente Amplio pues por México. ¿Qué opinión le merece este escándalo petrolero, este grave problema medioambiental y esta simulación descarada del gobierno federal ante este problema que impacta en varios sectores al país y obviamente genera una opinión a nivel internacional? Don Jorge Luis Preciado, te escuchamos. Mira, yo quisiera retomar los dos temas muy rápido. El primero, el que mencionaba quien me antecedió en la palabra, es el tema de los empresarios en México, ¿no? Se les forma una imagen o por parte de este gobierno así como si fueran los malos de la película, pero es que también hubo excesos en el pasado que yo creo que se deben corregir. De los 10 hombres más ricos que llegó a haber en algún momento, 8 tenían concesiones del Estado, desde telecomunicaciones hasta concesiones carreteras, minas, etcétera. Entonces, a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde la regla es al revés, de los 10 hombres más ricos, 8 no tienen nada que ver con el gobierno y 2% o dos sí lo tienen que ver, ¿no? En el caso de Petróleos Mexicanos, yo vuelvo otra vez a lo mismo y va a parecer que mi comentario es muy electorero, pero la realidad del tema es que el gobierno federal ha estado generando bolsas para regalar dinero desde adultos mayores, discapacitados, madres solteras, los ninis, etcétera, y cada vez va buscando ciertos fondos de reserva para poder financiar estos programas que al final del día le van a permitir permanecer en el poder. Y obviamente ni Pemex, ni la CFE, ni por supuesto el Seguro Social, varias instituciones siguen con la intención de invertir en sus mantenimientos, de invertir en sus en medicamentos, etcétera, y sin embargo, pues el recurso es utilizado con otros fines. Entonces andamos pagando a jóvenes construyendo el futuro, que deforestan una parte y siembran 3, 4 árboles, hasta programas de tipo social electorero que lamentablemente se replican en los estados, se replican en los municipios y al final del día lo que están creando es una base electoral. Entonces cuando Petróleos Mexicanos, que además aporta una de la mayor cantidad de dinero a la cuenta de gobierno, es decir, el 35% de los ingresos gubernamentales los aporta Pemex, pues aparte de eso, pues le tienen que retirar otra buena cantidad para poder financiar estos programas electorales. Entonces yo sí creo que debe haber una visión mucho más cuidada, mucho más empresarial. Yo creo que si bien es una empresa del Estado, pues sí debe tener los cuidados adecuados y además, también hay que decirlo, a lo mejor se va a escuchar muy mal, pero debería estar alguien que sepa de finanzas y que sepa de petróleo, ¿verdad? Entonces cuando de pronto dices, tengo un ingeniero agrónomo, ¿verdad? Al frente de una institución tan delicada, pues obviamente las cosas no pueden salir como uno quisiera, ¿no? Imagínate, yo siembro arándano y zarzamora y soy abogado, pues si no tuviera yo un ingeniero agrónomo ahí que nos va diciendo qué ponerle a la plantita todos los días, pues seguramente no produciría absolutamente nada, ¿no? Entonces sí creo que claro, lo que debemos hacer es que escoger a la persona adecuada para el área en que debe ser, y por supuesto la Semarnat, la Profepa y compañía en este país no existen, no sirven para nada más que para andar extorsionando ahí de vez en cuando. Esa es la otra realidad. Perfecto. Vamos con don Jorge Tinajero, director general de la revista Expresión Total. Un último comentario, la conclusión y la reflexión, don Jorge, lo escuchamos. Bueno, pues a mí nada me gustaría preguntarle al senador si le está ofreciendo al director trabajo, al director de Pemex, le está ofreciendo trabajo. Y agradecerte la invitación, doctor, ha sido un programa muy interesante, compartir los comentarios del gran maestro Miguel Bárcena. Yo encantado, creo que está ahí en la mesa puesta y está en los espacios para que juntos volvamos a hacer otra mesa de debate. Muchas gracias. Don Miguel Bárcena, conclusión, comentario, reflexión final, don Miguel. Pues urge que realmente el presupuesto de Petróleos Mexicanos se utilice para lo que debe de ser, como decía Jorge Luis, en lugar de que se utilice para otros fines,
porque finalmente Claro. Pemex y la Comisión Federal son de las pocas empresas que siguen recibiendo carretonadas de dinero, lo cual pues Así es. está mal, porque esto revela parte de la política pública eficiente del gobierno federal. En lugar de permitir que los particulares puedan invertir en generación de energías limpias o que ellos inviertan sus propios recursos para buscar nuevos yacimientos, si lo encuentran, pues entonces lo extraen y un porcentaje importante va para el gobierno, además el tema de impuestos y el empleo, en lugar de utilizar recursos ellos al 100%, es decir, correr con todo el riesgo, y si no encuentran nada o las cosas salen mal, pues finalmente es dinero público que en lugar de que se convierta en inversión, se convierte en gasto. Y coincido plenamente que la petrolera está mal dirigida, aunque diga el presidente que vamos requete bien, pues ya sabemos que protege a todos sus amigos, aunque sean ineptos, aunque no tengan el perfil, pero como son sus cuates y como son leales, pues entonces los mantiene, pero pues finalmente, perdón que lo diga así, al que le sigue dando en la madre es al país y a los mexicanos. Totalmente de acuerdo. Conclusiones fuertes, objetivas, independientes, valientes, profesionales, de tres grandes mexicanos, de tres grandes líderes, tres hombres con experiencia, con capacidad y conocimiento para opinar. Don Jorge Luis Preciado, en este momento integrante del Frente Amplio Opositor, don Jorge Tinajero, director general de la revista Expresión Total, y mi amigo Miguel Bárcena, periodista de gran trayectoria y prestigio nacional. Gracias a los tres. Los invito para que en próxima fecha, si sus agendas se los acompañen en otra mesa de Contrastando Ideas. Don Jorge Luis Preciado, ¿quieres comentarnos algo? Adelante. No, nada más lo que decía Miguel, para que se den la dimensión del problema, explorar un yacimiento en el Golfo de México te cuesta $250 millones. Cada 4 perforaciones salen mal, la quinta a lo mejor encuentras algo, pero ya te gastaste $1,000 millones. Entonces, cuando se habla de que sea la iniciativa privada la que intervenga, es la que arriesga su dinero, y obviamente el Estado deja de gastar, y por supuesto si llegan a encontrar petróleo, pues tienen que pagar una parte muy importante al Estado, por lo tanto el Estado gana sin invertir ningún peso. Pero eso este gobierno no lo entiende, al contrario, lo ha bloqueado desde el principio, y todo por las fobias o por las filias de devolverle al gobierno mexicano el control total de la generación, de la exploración, claro, tanto de la eléctrica como del petróleo. Pero esto no va a cambiar y tampoco va a cambiar en caso de que este modelo continúe. Sin lugar a dudas. Pues ahí está el comentario, reitero la opinión de tres hombres con la voz autorizada, con la experiencia, la capacidad y el liderazgo para comentarlo, analizarlo y, ¿por qué no?, proponer soluciones alternas, realidades aquí en Contrastando las Noticias. Como siempre, les agradezco su valiosa colaboración. Los invito para que en próximas fechas, sus agendas se los permiten, retomemos y le demos puntual seguimiento a los temas coyunturales de México en el contexto político, económico y social. Muchas gracias a don Jorge Luis Preciado, Miguel Bárcena. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Saludos, y muy buenas noches. Saludos. Gracias. Los abrazos. Gracias. Ya viene la mesa de los abogados, José Luis Nazar. Vamos a platicar sobre el tema constitucional. No le cambie, regresamos.